Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de comunión contigo, por estos momentos que nos deleitamos en la lectura de tu palabra, porque sabemos, Señor, que la has dejado para crecimiento y edificación de todos nosotros. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a discernir el mensaje del día de hoy y que podamos seguir cumpliendo tu voluntad. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Vamos a comenzar ahora sí directamente con la lectura del día de hoy, lunes 29 de abril. Y comenzamos con el capítulo número 6 del libro primero de Reyes y que escrito está. Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año, el principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor, y el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio del tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonadas de cedro. Edificó también asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos y haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera.
A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral de los postes era de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. Y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Capítulo 7 del libro primero de Reyes. Escrito está: otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadradas, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba dentro de las primeras. Estaba con sus columnas y sus maderas correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio adentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos, y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba era también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaban a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían formas de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de sus bordes, alrededor, unas bolas como calabazas, 10 en cada codo,
que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de luz, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda y de la misma hechura del remate, y este de 1 codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos. Todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas en la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó en el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa del Señor. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, y las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incenciaros de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Bueno, con eso terminamos la lectura correspondiente del día lunes. Pues vemos ahí la construcción que hizo Salomón acerca del templo del Señor. Híjole, no hay manera ni siquiera de describir cómo era ese templo, ¿no? Toda la riqueza, todo el material, toda la madera, todas las piedras, el tamaño del templo que Salomón invirtió. Recuerden que David le había dejado tonelada tras tonelada de materiales para que hiciera el templo del Señor, y no exageramos cuando decimos toneladas. Recuerden que se hizo una cuenta de lo que le había dejado
David a Salomón para que construyera el templo del Señor. Le dejó hierro, plata, oro, piedras preciosas, madera. O sea, híjole, tan solo imagínense, era tan fastuoso como cuando nosotros tenemos puertas de madera en la casa y de madera muy, muy fina, muy talladas, muy derechitas. Y todavía Salomón las mandó a recubrir de oro. Por eso cuando fue la conquista, cuando entraron a derribar el templo, lo tuvieron que quemar para que el oro se fundiera y empezara a escurrir por los ladrillos para poder apropiarse de ese oro. De hecho, no solo lo hicieron asirios y babilonios, también lo hicieron romanos, ¿no? Para poder fundir todo ese oro que estaba incrustado en paredes y maderas. Vemos que no fue una construcción sencilla por decirlo en tiempo, porque la palabra dice del Señor dice que para construir el templo de Salomón se tardó 7 años, 7 años, además de que en otros 13 años hizo su casa, la casa del Líbano, la casa donde vivía su esposa egipcia. Hizo muchas construcciones Salomón en un total de 20 años, además de que también hizo todo el mobiliario, mandó a traer otro Hiram, no Hiram el rey que le mandaba madera, sino otro Hiram que le construyera todos los utensilios de bronce. Eh, de hecho, la palabra dice que Salomón ni siquiera se molestó en contar cuánto bronce, cuánto material se había gastado en el bronce, porque era muchísimo. No había manera de pesar, de medir o de contar todo el material que se gastó Salomón para la construcción del templo del Señor. Eh, es, es, es algo fastuoso porque el mismo Salomón dice que si los cielos de los cielos no podían contener al Señor, cómo esperaba que un templo hecho por manos de hombre contuvieran al Dios Todopoderoso, al Dios Creador de todo, ¿no? Pero aún así, Salomón quiso hacer una obra muy bella para el Señor. Ahora veamos que la palabra menciona que Salomón mandó que se hicieran figuras de leones, de águilas, de ángeles, de querubines, de fruta. Y eso a veces utiliza las personas que practican la fe católica como un justificante para poder adorar ídolos tallados en madera, ídolos tallados en cualquier material que utilice, ¿no? Nada más que cuando llegue un católico, una persona que profesa la fe católica y le digan que el Señor permitió la construcción de figuritas, de imágenes, de talla y todo esto, nada más pregúntenle que en qué libro de la Biblia el Señor ordena, manda, dice o siquiera sugiere que esas figuras que mandó construir también deberían de ser adoradas. No lo hay, no lo hay. Además también aquí la palabra del Señor no dice que Dios le hubiera dicho a Salomón que hiciera así el templo, no, fue una idea de Salomón. Digo, también Salomón tenía una sabiduría y una inteligencia increíbles, no ha habido otro como él, por eso el templo era tan fastuoso, por eso el Señor no dijo nada, pero ni siquiera fue orden de Dios que se mandaran a hacer las imágenes de talla, ni las imágenes esculpidas, ¿no? Y jamás en ningún versículo el Señor dice que adoraran a esas imágenes. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos. Vamos a concluir con el capítulo 20 del Evangelio, perdón, de Lucas, y escrito está, la pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saducios, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar,
Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas, y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¡Wow! Bueno, con eso terminamos la lectura de hoy, día lunes. Aquí vemos en este Evangelio de Lucas, primero que nada la pregunta de la resurrección acerca de quién iba a ser de quién iba a ser esposa esta mujer que se había casado con los 7 hermanos. Pero Jesús les dije, pues es que ustedes se casan aquí en la tierra, aquí en esta creación fallida. Sin embargo, cuando están ustedes allá arriba van a ser como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Vamos a reconocer a nuestra esposa en el cielo? Sí, sí la vamos a reconocer, porque así lo enseña la palabra. Sin embargo, lo que sí ignoramos es que si vayamos a hacer continuar ese matrimonio en el cielo o simple y sencillamente vamos a vivir como los hijos de Dios, como viven los ángeles, alimentándonos del pan del cielo. Eso es un misterio que solo será revelado cuando estemos allá arriba. Eh, yo le digo a mi esposita que yo sí quiero estar con ella en la eternidad, ¿no? Es estar ahí con ella trabajando, gozando de las bendiciones del Señor, pero en realidad no lo sabemos si así va a ser. Lo que sí los vamos a reconocer a todos aquellos que éramos hermanos en Cristo en esta tierra, y cuando resucitemos no vamos a resucitar en esta tierra, vamos a resucitar en el reino del Señor. Y ahí también el Señor nos da a entender que todos los que mueren van directamente al cielo, a su presencia, para estar con Él, para trabajar con Él, para gozarnos de su gloria. A grandes rasgos, eso es lo que dice el capítulo 9. Y bueno, pues con eso terminamos la lectura y si mañana si Dios lo permite, continuaremos con la lectura de la palabra del Señor. Bendito Padre, bendito alabado sea Señor, que nos permites estar en tu presencia, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra. Te pedimos asimismo que nos enseñes a discernir, a comprender el mensaje que tienes para nosotros, a tomar todo lo que nos dices para ponerlo por obra, que seamos hijos de Dios, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que si tenemos dudas, Señor, recurramos a tu fuente, que es la palabra que nos has dejado, para poder contrarrestar todas aquellas dudas que nos sigan estando en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque por medio de tu Hijo Cristo Jesús, por medio de nuestro Dios y Salvador, nos vas mostrando cómo vivir en este camino de santidad, cómo responder todas las inquietudes que surgen en nuestro corazón, porque tu palabra, Señor, tiene todas las respuestas para todos nosotros. Te agradecemos por este día que nos has dado trabajo, nos has dado fuerza, nos has dado provisión, nos has dado bendición. Todos aquellos que piensan que no han recibido tu bendición, que mediten en lo que tienen, en lo que están pasando y que sepan que todo es para beneficio suyo, Señor, porque no miramos más adelante. Escrito está en tu palabra, Señor, que todas las cosas que nos pasan son para bien. Te agradecemos también porque tu presencia estuvo en cada momento de nuestra vida, redarguyéndonos, llevándonos con bien a todo lugar y regresándonos a tu hogar que nos has dado para administrar. Te alabamos y te bendecimos en el preciosísimo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.